Soy perfilador criminal. Y el asesino en serie empezó a dejarme mensajes personales. El juego mental del editor. POV de Dr. Alistair Cross, perfilador criminal. Como perfilador criminal, mi trabajo es entrar en las mentes más oscuras. Cada crimen es una historia distorsionada, un lenguaje secreto que el asesino intenta corregir. Yo soy el traductor. Pero el coleccionista de puntos era un idioma que nunca había escuchado, una narrativa tan retorcida que empezó a erosionar mi propia cordura. Durante 6 meses, la ciudad se ahogó en el terror. 5 víctimas, todas mujeres jóvenes. Todas trabajaban en librerías o bibliotecas. Todas asfixiadas. Y la firma. El asesino cosía con hilo de oro la comisura de la boca de sus víctimas, sellando sus labios en un silencio permanente. Y en la frente, con tinta china, dibujaba un punto negro. Mi frustración crecía con cada nuevo cuerpo. La policía estaba ciega. El asesino no dejaba ADN. No había huellas. Los patrones de movimiento eran aleatorios. El jefe de policía me llamó, desesperado. «Dr. Cross, esto es un callejón sin salida», dijo la detective Mora, una joven brillante pero hastiada. Su oficina en la sala de guerra olía a café quemado y a la desesperación de los que no pueden dormir. El coleccionista es metódico, el hilo de oro, la tinta china, pero las víctimas no están mutiladas ni agredidas sexualmente. Están silenciadas. Y el punto negro no significa nada para nosotros. Miré las fotos de las víctimas, todas bellas, todas silenciadas. El asesino tiene una obsesión con el lenguaje detective, dije, sintiendo el patrón emerger en mi mente. La boca sellada es un castigo por algo que ellas dijeron, o por algo que él no podía soportar que pudieran decir. El punto negro no es un punto de inicio, sino un punto final. Mi frustración era que tenía el por qué, pero no el quién. Profundicé en los historiales de las víctimas. Descubrí que todas tenían un pequeño blog, una cuenta en redes sociales o publicaban poesía en fanzines. No eran famosas, pero eran voces. Voces que se atrevían a hablar en un mundo ruidoso. El asesino es un artista frustrado, un escritor, un poeta, un crítico. Alguien que siente que su voz ha sido ignorada y castiga a aquellos que se atreven a crear la suya propia, aunque sea pequeña, concluí. La frustración de la policía era palpable. Querían un nombre, querían una cara. Yo les daba un alma atormentada. Y entonces el coleccionista dio el siguiente paso. La quinta víctima. El mismo hilo, la misma tinta, el mismo punto negro. Pero esta vez el mensaje era para mí. Estaba en la escena del crimen. Miré la estantería de la víctima, una pila de libros cuidadosamente desordenados, y vi el detalle crucial. En una edición de Las Flores del Mal de Baudelaire, una esquina del libro estaba marcada con un doblez, una señal de lectura común. Pero mi ojo entrenado vio el engaño. El doblez no era un doblez, era un corte minúsculo, limpio, hecho con una navaja de precisión. Y dentro del corte había un pequeño fragmento de papel. Al desdoblar el fragmento con pinzas, encontramos una sola línea escrita a mano. El último verso es siempre silencio. «Es una nota de amor», dijo Mora. El asesino le escribía a la víctima antes de matarla. Mi corazón se apretó. Esta no era una nota de amor, era una corrección. «No, detective», corregí. «Es una crítica». El asesino se ve a sí mismo como un editor de la vida. Las víctimas están escribiendo una historia que él desaprueba. Y por eso la sella. La frustración se convirtió en un juego mental. El asesino no solo estaba matando, estaba comunicándose, y estaba comunicándose conmigo. El perfilador. El perfil se hizo más claro. El coleccionista es un intelectual que trabaja con textos o archivos, alguien invisible, un editor, un corrector de pruebas, un profesor frustrado, el vuelco de la mente. La clave, sin embargo, no estaba en el castigo, la boca sellada, sino en el punto negro. Volví a mi oficina. Me senté frente a mi pizarra, que estaba llena de fotos de las víctimas y garabatos de mi propia mente. Busqué la simbología del punto negro en el arte. Es un símbolo de final, de cierre.
pero la palabra editor seguía resonando en mi mente. Busqué un patrón más oscuro, la simbología en los códigos de impresión y edición antiguos, y lo encontré, en un manual de edición de los años 30. El punto final negro se utilizaba en las imprentas para señalar que la página estaba lista para el rodillo, sin más correcciones. Era el sello del editor final, el sello de que nadie más podía añadir una palabra. Mi frustración se disipó, reemplazada por una claridad gélida. «Detective Mora», dije, llamándola al amanecer. Mi voz era tensa. Busque en el archivo municipal a cualquier persona que haya trabajado como editor o impresor en la década de los 70 u 80 y que haya tenido alguna conexión, por tenue que sea, con la literatura. Encontraron a un solo hombre, Silas Méndez, un editor de pruebas de una pequeña editorial que quebró en los 90. Un hombre conocido por su genio gramatical y su profunda amargura. Silas había sido despedido después de intentar sabotear un manuscrito de un joven autor que creía inferior a él. Y lo más importante, Silas era dueño de una pequeña imprenta abandonada en las afueras. El juego final. Cross y Mora llegaron a la imprenta al anochecer. Olía a tinta, a papel y a algo dulce y metálico. La frustración y el miedo se mezclaban en el aire. Encontramos a Silas en el centro de la habitación. No parecía un monstruo, parecía un hombre cansado, vestido con una bata de lino manchada de tinta que había trabajado demasiado en un texto que nunca terminaría. En el suelo no había un cuerpo, había un maniquí de costura antiguo, y en el maniquí, con su propia tinta de oro, Silas había cosido la boca de la figura de tela. Y en la frente había dibujado un punto negro. «¿Dr. Cross?», dijo Silas, su voz monótona. «Usted lo ha entendido, finalmente. Yo soy el editor. Ellos eran las palabras ruidosas, las palabras que no merecían ser escuchadas. Y usted ha sido mi último coautor». Mi corazón se heló. «¿Por qué el maniquí?», pregunté, mi voz forzada. Silas sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino de victoria. «Porque he terminado mi obra, he silenciado el mundo ruidoso, y mi obra final es un homenaje a mi crítico más astuto, a usted». En ese momento vi un pequeño objeto en el suelo, junto al maniquí. Un libro diminuto, hecho a mano, encuadernado en cuero negro. Lo abrí. Era un poemario. Cada poema era una descripción de los crímenes, cada verso una justificación. Y en la última página, con una caligrafía perfecta, estaba mi nombre, Alistair Cross, y un punto negro. Mi frustración de 6 meses se convirtió en terror. Silas no solo había cometido crímenes, había escrito un libro sobre ellos, dedicado a mí. Y el punto negro en la última página de su obra era la señal de que su historia estaba terminada. Silas se entregó sin resistencia, pero mientras lo esposaban, me miró. «Ahora, Dr. Cross, ¿quién es el autor de su próxima obra? ¿Usted o yo?» Salí de la imprenta. El aire fresco me quemó los pulmones. Había resuelto el caso, pero el juego mental de Silas me había cambiado. Había entrado en la mente del asesino, sí, pero él también había entrado en la mía. La frustración era saber que el silencio de Silas era su obra final y que yo, el perfilador, había sido el instrumento de su último y más retorcido verso. Esto es Historias Docs, la historia del Dr. Cross y el coleccionista de puntos nos sumerge en el lado más oscuro del arte, la necesidad de ser escuchado, incluso a través del crimen. Si te fascina la psicología criminal y los juegos mentales de los asesinos, este es tu espacio. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ni una sola palabra.
Si el detalle del punto negro como un sello editorial te pareció una firma escalofriante, déjanos un like. Y ahora, comenta. Queremos saber tu análisis. ¿Crees que el coleccionista se detendrá realmente? ¿O su obra final es solo el comienzo de un nuevo juego mental contra el Dr. Cross? ¿Qué harías tú si fueras el blanco de un asesino tan metódico? Te leemos.